Queridos hermanos, paz y bien, que el Señor les tenga con mucha bendición en este día. Vamos a comenzar un día más de nuestra formación con la palabra de Dios, por este camino maravilloso que ha sido este libro, el Apocalipsis. Le vamos a dar gracias, vamos a bendecir su santo nombre. Vamos a rogarle a nuestro Señor Jesucristo que en este día nos mande el Espíritu Santo Paráclito para que cada una de nosotros recibamos la luz que necesitamos, que todo esto que nosotros estamos viendo en el Apocalipsis sea para que crezca aún más nuestra fe, para crecer en esperanza, para crecer en nuestra caridad a los demás. Le vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en su santo nombre empezamos el día de hoy nuevamente ya. Capítulo 20, vamos a ver desde el versículo 11 al versículo 15, donde ya quedaremos listos para el siguiente capítulo, que ya es cuando baja la nueva Jerusalén. Pero hoy vamos a ver esto que es tan importante para la fe de todos nosotros, que es el juicio final. Vamos a ver qué es lo más sucede en el juicio final y qué es, cómo queda el cielo y la tierra en el momento del juicio final. Esto tenemos que ver qué importante es. Y vamos a ver que en el juicio final, ¿qué nomás ya queda en el lago eterno, en el eterno castigo que tendrán? Vimos entonces la anterior charla cómo ya Satanás quedó para siempre en este castigo eterno, porque su castigo, decía el concilio de Letrán, que era un castigo que era irrevocable. Entender una cosa como el juicio final, veíamos en la semana anterior cómo resucitaron todos los muertos y que cuando uno resucita, como nos enseña la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica, resucitamos en un cuerpo glorioso. Podemos tener una idea del cuerpo glorioso con que vamos a resucitar por el Evangelio, cómo nos muestra cómo estaba nuestro Señor Jesucristo después de resucitar. Entre las cosas que sucedían con el cuerpo glorioso resucitado de nuestro Señor Jesucristo es que podía atravesar puertas, entraba a un cuarto sin abrir la puerta y sin que le vean, simplemente aparecía. Entonces esas cosas podemos un poco darnos cuenta cómo será ese cuerpo glorioso, pero será un cuerpo. El Señor, recuerden que también comió pescado, como ustedes saben, bebía, ¿no? Como ustedes saben. También vemos otra característica, que los discípulos, tanto Pedro, que salió corriendo al sepulcro, María Magdalena, San Juan, no lo reconocieron inmediatamente. Les costaba reconocerle. Lo mismo vemos a los discípulos de Maús, que caminaron con él, conversaban con él, y hasta que partió el pan no se dieron cuenta que era el Señor. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque al tener nosotros un cuerpo glorioso, pero cuerpo, también nosotros tenemos que saber que el lugar donde vamos a estar también tendrá un cuerpo, no va a ser espíritu, ya no va a ser, digamos, el cielo como concebimos ahora. Lo mismo el castigo eterno, el lago, va a ser un lugar físico, pero no como lo entendemos nosotros ahora, como vemos ahora nosotros, sino los que usted, como estamos viendo que todos resucitaron, los justos y los injustos, estamos ahorita frente al trono de Dios, de Cristo, de nuestro Señor, del Cordero que está como justo juez. Toda esta multitud de hombres, mujeres, niños, de todas las razas, de todas las naciones que están frente al Señor, todos tienen cuerpo, y donde les toque ir, ya sea a la felicidad eterna o al castigo eterno, estarán en cuerpo y estarán en lugares que son físicos también. Y ha habido discusiones teológicas a lo largo de estos 2000 años si el infierno estará aquí en la tierra como es un lugar físico, y muchos dicen, esto solamente son especulaciones de dónde podría estar el infierno. Algunos dicen que el Señor les pondrá en la mitad, en el centro del mundo, al infierno. No sabemos, o les sacará de la tierra, porque recordemos que en este momento, como leíamos, ya vamos a volver a leer para poder comprender todo esto. Recuerdan que los cielos se enrollaron, y en el momento del juicio nos dice la exégesis, nos dicen que en el momento del juicio no sabemos dónde vamos a estar, porque va a dar paso a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Entonces todavía no se sabe, lo infierno, como digo, solamente hay especulaciones dónde será, y la tierra nueva y el cielo nuevo sí es aquí en la tierra.
pero completamente transformado, ¿no? Eso es lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Estamos viendo esto, como el Señor en su primer combate escatológico ya puso en el infierno al anticristo y al falso profeta. En el segundo combate escatológico que vimos la enseñanza anterior, ya le puso a Satanás ahí en el lago de fuego y azufre. Y ahora vamos a ver cómo los impíos, los que no siguieron al Cordero de Dios, están en este juicio universal donde están puestas. ¿Se acuerdan que decíamos que todas las obras y todos los pensamientos y lo que hemos dicho con nuestra boca estará de manifiesto para todos en este juicio universal? Y aquí es donde lo que en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31 y siguientes, que cuando el Señor mismo explicaba que cuando le veamos al Hijo del Hombre bajar con gloria con todos sus ángeles para juzgar a vivos y muertos, y ahí un poco más abajo dice que pondrá a la izquierda a las cabras y a la derecha a las ovejas refiriéndose a sus hijos, a los elegidos, a los que perseveraron en el camino del Señor, y sobre todo lo que nos ha enseñado todo el libro del Apocalipsis, los que han mantenido la palabra de Dios, se han mantenido en la verdad, y los que han proclamado con la boca el Evangelio. Recordemos que aparecieron en los versículos anteriores de este capítulo 20 del Apocalipsis, aparecieron dos libros, decía, ¿no es cierto? Uno de los libros y el libro de la vida. Decíamos que en los libros que están escritos en plural, ahí es el lugar en estos libros donde se escriben todas las obras de todos los hombres de todos los tiempos, en los libros. Y el otro libro, decíamos que era el libro de la vida, y en este libro de la vida estaban inscritos, como nos explicaba San Pablo, los que proclamaban el Evangelio, los que llevaban la palabra de Dios a otros. Esto es a grandes resumen lo que hemos visto hasta ahora, y vamos a ver qué sigue a continuación. Tenemos que tener entonces de telón de fondo, digamos, esta visión de nuestro queridísimo vidente de Patmos, que es el Señor que está sentado en su trono glorioso, y todos los hombres resucitados con el cuerpo glorioso. Otra cosa, antes de entrar ya en la palabra de Dios, importantísima, sabemos los ángeles caídos son espíritus puros. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo van a ir a un lugar físico si son espíritus puros? Entendemos que los hombres condenados tendrán un cuerpo también, ¿no es cierto? Y en ese cuerpo padecerán en el infierno eternamente. Qué duro, qué feo, ¿no? Pero los ángeles caídos, ¿qué? ¿No? Entonces, ahí ha habido también varias discusiones teológicas. Santo Tomás nos da una luz muy grande y nos pone este ejemplo, ¿ya? Es como nuestro espíritu, nuestra alma está, si se puede utilizar esa palabra, encerrada dentro de nuestro cuerpo que es físico. El espíritu y el alma es espíritu, ¿no es cierto? Es espíritu, y nosotros somos carne, pero está encerrado aquí. El alma y el espíritu, que al estar dentro de nuestro cuerpo, vive, sufre lo que el cuerpo viva o sufra, ¿no es cierto? Es uno solo. Algo así será respecto a los ángeles caídos, que son espíritus, y al lugar de castigo, este lago que será eterno. Y dice aquí, también nos dice la exégesis, que pone el lago y no pone la palabra mar, para darnos a entender que no es tan grande, ¿no? Que no es tan grande. Para nosotros humanos, un lago puede ser grande, pero no es gigante o inmenso, que parece infinito, como el mar. Esto ya es lo que sucede en lo que se llama el día del Señor, el día de la ira, el día de Yahvé. Son todos estos nombres del día en que Cristo aparecerá en su segunda venida con todos sus ángeles, y que primero llega como un guerrero, como un combatiente, y por eso apareció en el capítulo 19 montado en un caballo blanco. Y luego, nosotros decimos luego, pero no sabemos cómo será en ese momento, no hay tiempo, en el Señor no hay tiempo, pero decimos luego, ya lo vemos sentado en el trono blanco. Entonces voy a entrar ya directamente, capítulo 20, versículo 11. Voy a repetir estos versículos para poder entrar también a comprender lo que vamos a ver el día de hoy, que es bien importante, bien interesante.
Dice, luego vi un trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Eso es lo que habíamos visto, ¿no? Los cielos huyeron ante la presencia del Señor y nos dice el exégesis de Monseñor Straubinger que esto quiere decir que hasta la misma naturaleza se cohíbe, por decir así, delante de la majestad suprema que aparecerá nuestro Señor Jesucristo como justo juez. Nos será una presencia tan majestuosa que apenas podremos estar de pie, y por eso dice los cielos huyen, y el profeta Isaías nos hablaba en el capítulo 24 que los cielos se enrollan, se retiran, ¿no? Por eso decíamos que no sabemos en qué lugar vamos a estar en el momento del juicio. Y dice en el versículo 12, y vi los muertos grandes y pequeños delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros conforme a sus obras. Esto ya vimos y desarrollamos bastante durante toda una hora, la importancia de las obras, que nuestra fe, nos dice el apóstol Santiago capítulo 2, nos dice que nuestra fe sin obras está muerta. Y dice ahí, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y también veíamos la importancia que el Señor Jesús da para poner a las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda, de respecto a la caridad con los demás. Y ahí dice, en el capítulo Mateo 25, nos dice claramente el Señor que quien le dio de comer, quien le visitó en la cárcel, quien le vistió al desnudo, ¿no? Entre las obras de misericordia, lo hizo con él, lo hizo con los más pequeños. Entonces, esas obras principalmente, y los padres de la iglesia desarrollan grandemente la importancia de las obras de la misericordia con los más necesitados, porque eso es justamente en el momento del juicio lo que el Señor va a mostrar. Vamos nosotros a ver lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer por los más pequeños. No se trata de hacer obras por las obras. Ha llevado a la confusión a muchos que San Pablo dice que la limosna, ¿no es cierto?, el dar a los más necesitados cubre multitud de pecados. Vamos a ver a qué se refiere, porque en este momento del juicio es importante no solamente el haber vestido, dado de comer o visitar al enfermo, enterrar a los muertos, no solamente como un acto externo, sino que tiene que salir de un corazón que está primero purificado, lavado por el mismo Espíritu Santo y que sigue a Cristo mismo. Romanos 14:12 nos decía, cada uno dará cuenta de sí mismo a Dios. Entonces voy a entrar ya en el versículo que vamos a desarrollar en el día de hoy, capítulo 20 del Apocalipsis, versículo 13. Dice, y el mar, vamos a ver esto como San Juan utiliza toda esa simbología que el Señor puso desde el Antiguo Testamento. Recordarán, el mar representa las naciones paganas, el mal representa la morada del dragón, el mal representa ese mal que se levanta contra el pueblo de Dios. Ese es el mal. Pero aquí le vamos a ver personificado. Van a aparecer aquí tres personajes que tenemos que verle de esa forma personificada porque van a ser castigados. Vamos a ver qué dice aquí. El mal devolvió los muertos que guardaban. Uno, el mal. La muerte aparece con mayúscula aquí, M mayúscula, como nombre propio. La muerte, y vamos a ver personificado, la muerte, y el Hades. Son estos tres personajes que aparecen en este momento. Estamos viendo esta personificación del mar, la muerte y el Hades. Dice, devolvieron a los muertos que guardaban. Por eso resucitan los muertos. ¿A quién le está reclamando Cristo, el Señor? A los muertos, al mar, a la muerte y al Hades. Ahí le está reclamando el Señor. Y aquí, por la orden de Cristo, por su palabra poderosa, son, digamos, rescatados de estas tres
personificaciones que representan la muerte. Devolvieron a los muertos que guardaban y cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Aquí es cuando viene ese castigo. Recordemos que el lago de fuego ya en este momento ya no es un estado como lo describe Santo Tomás o como nos explicó el Papa Emérito Benedicto XVI, que tanto el purgatorio y el infierno es un estado en que el alma está sufriendo, mas no tenemos que considerarle como un lugar como nosotros consideramos aquí en la tierra un lugar. Ahora sí es un lugar, ¿no? En el momento que ya está, y nos decía el concilio de Letrán, que Dios en el tiempo, ¿no?, se creó para que vayan al castigo los que irrevocablemente no aceptaban la salvación ni a Dios. Entonces, de esta forma personificada, van al castigo eterno. Entonces, hemos visto hasta ahora el anticristo, el falso profeta, Satanás, y ahora la muerte, el Hades, ya están en el lago de fuego eterno. Esto es importante. Ya San Pablo nos decía que el último enemigo de ser vencido será la muerte. Inmediatamente, luego de que el Dios, nuestro Señor Jesucristo, pone al último enemigo en lugar de castigo, de aquí en adelante viene solamente ya el reino glorioso, poderoso de Cristo. Viene lo que se llama, con D mayúscula, el descanso eterno. Y esto es lo que vamos nosotros también a ver en este día, qué es estar en ese momento si estamos del lado de las ovejas. Yo me puse a investigar qué diferencia hay entre las ovejas y las cabras, para poder entender, ¿no?, por qué el Señor a sus elegidos les llama ovejas, corderos, y a los que son impíos, los que no le aceptaron a Él hasta el final, después de que su misericordia les persiguió hasta el final, les llama las cabras. Son de la misma familia, pero tienen unas pocas diferencias que nos pueden dar a entender por qué el Señor elige estos animalitos. Otra similitud que tienen es que los dos viven en rebaño, los dos se alimentan de pasto. ¿Cuáles son las diferencias si andan los dos en rebaño? Es que las cabras han sido uno de los animales más inteligentes del reino animal que no sabía, y que tienen la característica de ser curiosos, y por ser curiosos muy frecuentemente se salen del rebaño y se van por otros lados a buscar otros pastos, y generalmente son capaces de caer en los abismos o subirse a las rocas o a las peñas y caerse de un despeñadero. Entonces, por ahí ya nosotros nos damos una idea de por qué el Señor llama así. Después, las cabras tienen cuernos, los corderos no. Los corderos también son conocidos, las ovejas, por ser muy humildes, de no quejarse ante el sufrimiento y de ser obedientes con su pastor. Las cabritas no. Las cabras más, como digo, por su curiosidad, no se sujetan tanto al pastor, son más difíciles de darles de alimentar, de conducirles, de llevarles. No, esto es importante que nosotros sepamos. Las ovejitas en esa humildad siguen a su pastor y se mantienen en el redil que es la iglesia, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, por eso, en este momento ya se van a separar las cabras de las ovejas según las obras, como decíamos, según la obra de cada quien. Nos dice en la exégesis de los profesores de Salamanca, dice: el mar, el Seol y la muerte están aquí personificados como tres monstruos insaciables, ¿ya? En la antropología hebrea es la incertidumbre de la otra vida. Digamos, en la teología judía siempre ha habido esa que habrá más allá. Nosotros, católicos cristianos, sabemos que en las postrimerías, sabemos que está el infierno, el purgatorio y el cielo. Sin embargo, siempre hay dentro de nosotros ese qué será, cómo será. Nos dicen los místicos que el último miedo
que se vence para entrar en el camino de la santidad, de la perfección, es el miedo a la muerte. El momento que perdemos ese miedo, cuando ya todas las cosas del mundo, todo lo mundano, todo lo pasajero, todo lo que pasa, como os dice la palabra, se convierte en algo lejano de nuestro corazón, porque nuestro corazón ya solo anhela estar con el Señor. Y vemos a Cristo, como lo dice San Pablo, una ganancia. La muerte es una ganancia, dice San Pablo, ¿no? Y ese es un camino que todo cristiano debería llegar a tener, que ya no tiene esos apegos aquí en la tierra, ni a hombres, ni a cosas, que tiene esa libertad de decir, Señor, cuando tú quieras, llévame, ¿no? Ese es el enemigo ya vencido. Veamos, estamos viendo cuándo ya se vence a la muerte y se le pone el castigo eterno, ¿no? Pero cada uno aquí nosotros podemos vencer ese enemigo que es el más difícil de vencer. Por eso se pone aquí al último, después de Satanás, imagínense. Después del anticristo, Satanás, esta victoria del Señor sobre la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué más dice aquí? Sin embargo, ante el mandato de Dios, tienen que entregar a los muertos que consideraban suyos. ¿Dónde vemos esto que la muerte será lo último que se vence? En 1 Corintios 15, 26, y ahí también nos dice que luego de que la muerte y sea puesto en el lago del castigo, todas las cosas tendrán por cabeza a Cristo. Entonces, ¿qué desaparece en esta nueva creación de cielo nuevo y tierra nueva? ¿Qué desaparece? Desaparece todo lo que se opone a Cristo. Todo lo que hasta ahora ha sido un combate, todo en ese momento ya será puesto a los pies del Señor, porque el Señor, el Cristo, nuestro Señor, entregará a su vez su reino al Padre. Dice aquí, la muerte, Apocalipsis 20, versículo 14, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, así se llama, la muerte segunda, este lago. ¿Por qué le llaman la segunda muerte? Porque esta muerte viene después de la primera muerte, que es cuando dejamos este cuerpo, ¿ya? Pero en la segunda muerte no se va a dejar el cuerpo, con el mismo cuerpo se irá al lago. La importancia que hay de vivir en Cristo y en el Señor, porque eso determinará nuestra vida eterna, ¿no? Estos momentos que pasan, estos placeres que pasan, todo lo mundano que nos puede estar atando, que pasará, nos puede llevar a este lago, ¿no? A esta segunda muerte o no. No, eso ya depende de nosotros, es lo que vamos a ver hoy día, que es bien importante, de los juicios, porque el juicio nos dice nuestro Señor Jesucristo, Él claramente nos dice en el Evangelio de San Juan, y vamos a leer, nos dice, el juicio ya está dado. Vamos a comprender entonces ¿de qué juicio estamos hablando? Estamos hablando en este momento del juicio que se llama escatológico, juicio universal, juicio final. Dice, ya está dado. ¿Qué significará estas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Para esto vamos a leer la palabra de Dios. Ya. Entonces dice aquí, la segunda muerte. Y el que no se halló, continúa aquí para entrar en esto de San Pablo, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y aquí finalmente dice, y todo el que no fue inscrito, ¿ya? Entonces vemos primero, repito nuevamente, el anticristo, el falso profeta, primero arrojados en el lago, luego Satanás, luego la muerte y el Hades, y ahora todos los hombres, todas las cabras puestas a la izquierda en el momento del juicio, cuando se vieron las obras, ¿no? Y se vio también, lógicamente, el amor en los corazones para hacer las obras, ¿no? Y los que ya se condenan eternamente en este último versículo, últimas palabras, ya queda todo sellado en este lugar de castigo y no hay cambio, ¿ya? No hay cambio de sentencia entre el juicio particular, que es el momento de nuestra muerte, a este juicio universal.
Ahora hay que ver una cosa muy importante que también nos explica la exégesis, nos explica los padres de la iglesia, es que en este momento del juicio universal, los santos de Dios, y vamos a ver en qué cita bíblica también nos apoyamos con esto, vamos a ver todas estas citas bíblicas que les estoy prometiendo, ¿no? En esta cita bíblica, que los santos de Dios juzgarán con él. Entonces, en ese juicio universal, y esto nos explicaba el Papa Francisco, en este juicio universal dice, no estaremos solos, sino aparte de nuestro Dios, nuestro Cristo que está como justo juez, pero que ha sido nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercesor, estarán nuestros hermanos mayores, los santos, específicamente los apóstoles, que estarán en tronos junto al trono, no juzgando al pueblo, a las naciones y a todos los hombres en ese juicio universal. Qué bello, ¿no? Podemos imaginarnos no solamente Cristo en el trono, sino también estos tronos, como nos dice aquí el Evangelio, en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 23 y siguientes, en el trono que Cristo les promete a los 12 apóstoles. Vamos a ver entonces esto del juicio escatológico versus esto de que el juicio ya está dado. Jesús está hablando de un juicio que ya está dado. Uno, como dice, ¿qué juicio está dado? Porque no está hablando del juicio particular. Y el Papa Francisco le pone un término que vamos a poder entender un poco mejor, ¿ya? ¿Qué dice aquí en Juan 5:22? Vamos a partir de esto para poder comprender el juicio final a la luz de la palabra de Dios. Juan 5:22, porque el Padre no juzga a nadie. El Padre no juzga a nadie. Por eso decimos que quien juzga va a ser el Hijo, porque el mismo Hijo nos dice en la boca del Hijo que el Padre le ha entregado todo juicio al Hijo, ¿no? Aquí nos dice claramente. ¿Qué dice Juan 5:22? Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio le ha entregado a su Hijo, ¿ya? Y el Hijo nos dice en la doctrina del juicio final, ¿ya? Que el Hijo está como juez porque tiene cuerpo. Cristo, Dios, el Verbo encarnado, al tomar cuerpo, ¿ya? Y resucitar ya en el cuerpo glorioso, Él da ese primer paso de subir al lado del trono del Padre para atraer, como nos dice la palabra de Dios en los evangelios, atraer a todos hacia sí. ¿Ya? Hagamos cuenta que Cristo se pone como un gran imán gigantesco, ¿no? Que es su gloria, su poder y sobre todo el amor inmenso que nos tiene. Vamos a cambiar con esta palabra de Dios que estamos viendo hoy el miedo que podamos tener al juicio final o al justo juez o tener temor de Cristo porque viene como juez, qué miedo, no, porque saber que Él nos está atrayendo todo el tiempo con su amor hacia Él y también para darnos ese cuerpo glorioso y también estar junto al Padre, ¿no? Si ven, nos está trayendo así hacia Él. ¿Y qué nos pide para atraernos hacia Él? Primero nos pide, como nos dice San Juan en el capítulo 6, versículo 51, quien come mi cuerpo tendrá la vida eterna. A través de la Santa Eucaristía nos está diciendo que tendremos la vida eterna, estará atrayendo hacia sí. Quien escucha mi palabra, yo permaneceré en él y él permanecerá en mí. Y ahí también mi Padre estará en medio de él. ¿Qué nos dice entonces para ser atraídos? Porque eso es lo que somos. No estamos caminando por nuestros propios méritos, ideas o que estamos un poco loquitos con la fe. Tenemos una atracción, fuerza de atracción tan potente de Cristo por amor a sus hijos, que lo que tenemos que dejar nosotros es dejarnos atraer
por la palabra que sale de la boca del verbo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Eucaristía? La palabra de Dios. Nosotros sabemos también por la iglesia los mandamientos de Dios, los mandamientos de la iglesia, los sacramentos, vivir en la gracia de Dios para seguir siendo atraídos al Padre. ¿Ya? Entonces, Cristo en el momento del juicio estará también con su cuerpo glorioso. Todos le van a poder ver a nuestro Señor Jesucristo. Cristo, como es Dios y que fue verdadero Dios, es verdadero Dios, verdadero hombre, y tiene un cuerpo glorioso, no necesita un espacio como nosotros. Los ángeles no necesitan un espacio como nosotros. Sin embargo, en el momento del juicio, todos le vamos a ver. Decimos que no sabemos en qué lugar, no necesita espacio, no, Cristo nos lleva atraídos hacia sí, no sabemos de dónde estamos, porque no necesita Cristo un espacio ni un tiempo en la historia para manifestarse, sino es como que se abre el tiempo de Dios y la presencia de Dios. Entonces, número uno, quien juzga es Cristo, pero Cristo con su cuerpo, el hombre, por eso tanto Cristo nos repitió, el Hijo del Hombre, este título que hace referencia a su naturaleza humana, su parte de verdadero hombre, y que sale de Adán, ¿no? Adán, primer hombre, y él, el nuevo Adán, este Hijo de Hombre que llama a todos hacia sí. Después nos dice Juan 3:17. Aquí vamos a ir comprendiendo cómo el juicio ya está dado. ¿Qué significa esto? Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. ¿Ya? ¿Cómo? A ver, Cristo justo juez y no fue enviado al mundo a juzgar el mundo, ¿ya? Sino para que el mundo se salve por él. Cristo, cuando viene en su primera venida, ¿ya? No viene como a juzgar, no viene como justo juez, él viene como redentor, como salvador, pero él, al poner la verdad, al poner la luz, ¿no? Que él revela, y al decirse yo soy camino, ahí es cuando empieza ya el juicio sobre quiénes, vamos a ver en este momento, ¿ya? Entonces, Cristo no se pone como juez, no es el juicio final que estamos viendo hoy, Cristo justo juez a la manera humana, ¿no? Que nos imaginamos nuestros jueces, aquí a la izquierda los cabritos, a la derecha los ovejas, tú hiciste, no, vamos a ver cómo es este juicio, cómo está Cristo como juez. En el versículo, Juan 3, versículo 18 nos dice, ¿ya? Número uno, el Padre manda al Hijo, ¿ya? A salvar. Le entrega todo juicio al Hijo porque tiene cuerpo glorioso, porque es hombre, ¿ya? Como es un hombre delante de Dios, como hombre se pone delante de Dios, la última obra de su misericordia, de su amor. Imagínense qué bello. ¿Qué dice entonces versículo 18? El que cree en mí no es juzgado. ¿Qué les parece? El que cree en mí no es juzgado, pero el que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Ya? Estamos entonces hablando de que estamos hablando de este juicio final, universal, escatológico, y de que el juicio ya empezó, ya está dado, digamos. Y aquí Cristo nos explica cómo. El que cree en Él no será juzgado, y el que no cree ya está juzgado. ¿Ya? Vamos a ver, y aquí San Juan Pablo II nos explicaba esto diciendo que a razón de esto, entonces, ¿quién es el propio juez que se condena? Ya, juez y que condena es uno mismo al no recibir a Cristo. ¿Ya? Entonces vamos a ver que todo lo que sucede en el juicio final de ese castigo que ya fue sentenciado para los que ya murieron, ¿no? Ya se fue al infierno, ¿no es cierto?, al purgatorio, al cielo, es raíz de no haber creído a Dios. Ya por eso dice el Papa Francisco, el juicio final
ya empezó, no les puede dar cortocircuito, ya empezó en este sentido de que estamos hablando aquí en este versículo. Repito, el que cree en mí no es juzgado, pero el que no cree en mí ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Versículo 19, y el juicio ya está. Entonces estamos viendo que el juicio ya está en el momento de aquí. Ese juicio simplemente en el momento de juicio final es el sentido, y que nos explica tan hermoso, que es para ganas de llorar, que nos explica nuestro querido Papa Francisco. Pero voy a seguir aquí en la palabra, ¿ya? Dice, el juicio ya está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el juicio. Cuando se encarna Cristo en la tierra, trae la luz, la verdad, la doctrina. Él se pone como vida, como camino, como resurrección. Y ahí está en que los hombres, dice aquí el Señor, amaron más las tinieblas por sus obras. Por sus obras. ¡Qué fuerte! Dice el versículo 20, todo el que obra el mal aborrece la luz. Ahí está el juicio dado, ¿ya? El juicio ya está dado ahí por la elección de los hombres que eligen las tinieblas. Aquí no dice eligen, sino amaron más las tinieblas que la luz. Y eso podemos ver nosotros en la historia de estos 2000 años de iglesia y del mundo, ¿no? Dice, todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, no va a la luz, no terminará a la derecha con las ovejitas y que después el Señor nos entregará los cielos nuevos y las tierras nuevas. No va a la luz porque aborrece la luz. Dice, y no va a la luz, pero todo el que obra la verdad, y aquí viene lo de la obra. No es lo que decía hace un momento, cuestión de dar dinero o ni siquiera tiempo, si es que no obro la verdad, si es que yo no vivo en los mandamientos de Dios. No, y eso nos dice San Agustín, ¿cómo puede ser que la limosna borre multitud de pecados? No es un pase la limosna de seguir pecando, nos dice San Agustín. No es un pase, no es un permiso. Utiliza esa palabra para seguir pecando. La limosna empieza por limpiar primero mi casa, y de ahí, limpiando mi casa, yo doy multitud de limosna para borrar multitud de mis pecados, pero tiene que haber en mí primero ese ejercicio de la limosna, porque el Señor nos dice, ama al prójimo como a ti mismo. Ya, como a ti mismo, empieza el amor de Dios, no el amor humano, de Dios por mí, para de aquí sale a los demás. Por eso la obra, dice aquí, San Juan capítulo 3, que estamos leyendo, versículo 19, es la obra de la verdad, en la verdad. Esto es importantísimo, muy importante. Yo no puedo perseverar en el mal, porque en la palabra de Dios el Señor me enseña a perseverar en el bien. Entonces, no significa que yo voy a dar mucha limosna, mucha caridad, y eso me da carta abierta para perseverar en el mal, pues te van a condenar ahí, te puedes condenar ahí, ¿no? Dice, pero todo el que obra en la verdad va a la luz para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Vamos a la luz. Ese es el día, eso que vamos a la luz. Todas las obras salen a la luz. ¿Cuándo? El momento del juicio final. Ahí salen todas las obras de nuestras manos para poner a la luz de Dios, para que se muestre que las obras fueron según Dios. No, entonces no se trata, como digo, de hacer una obra que haga bien y yo sigo pecando. No, las obras según Dios. Esto es importante. Esa es la luz que saldrá en ese momento. ¿Y qué será de los malos en ese momento? Imagínense el juicio final. Querrán esconder, querrán apartarse de la luz que es Cristo y que no se sepa lo que hicieron, porque lo que hicieron fue en contra de la obra de la verdad, en contra de la verdad que es Cristo mismo. No, qué fuerte, ¿no?
Dice, entonces el Papa Francisco nos dice que el momento del juicio, entonces estamos viendo que el juicio ya está, el juicio final, dice el Papa Francisco, ya empezó, ¿no? Ya empezó en este juicio de cuando unos van a la luz y viven según Dios y obran según Dios, y otros aborrecen la luz por propia voluntad. Miren qué cosa, ¿no? Entonces no es que Cristo, qué malo, el Señor está sentado en el trono de blanco de gloria, diciendo tú acá, tú allá. No, si damos cuenta, ¿no es cierto? En el juicio ya estamos con este juicio que ya está dado. El juicio ya está dado, dice el Señor aquí en el mundo. Qué cosa, ¿no? Qué fuerte. El juicio está dado y aquí lo que hace el Señor es, en justicia divina, que debemos recordar que esa justicia viene de la esencia de Dios, como nos dice el Concilio Vaticano II, la esencia de Dios es la bondad. No, nada está fuera de la bondad inmensa de Dios. En ese juicio, entonces, los que voluntariamente eligieron las tinieblas irán, llamadas cabritas, irán a la izquierda al lago y están, como vimos en el último versículo del capítulo 20, en este lago de fuego como un castigo eterno. ¿Ya? Y aquí, ¿qué es el juicio entonces? El juicio contra como el castigo, ¿a quién es? A los impíos, los que no temen ese castigo, el castigo del lago del fuego, no están en posición, digamos, frente a la majestad de Dios con temor, sino que están como, y aquí nos dice el Papa Francisco, el juicio final es el abrazo de nuestro Señor Jesucristo. ¿No les parece la cosa más hermosa del mundo, el juicio final? El abrazo de nuestro Señor, que está diciendo, venid benditos de mi Padre. Es un abrazo que está diciendo, vengan mijitos lindos, vengan, ahora sí, les voy a dar todas las promesas de mi reino, toda la luz de mi descanso, toda la alegría eterna. He puesto todo lo que les llevaba a tribulación, todo lo que les llevaba a angustia, he puesto en el lago de fuego. Y hasta todos los enemigos vencidos, mijitos, vengan a gozar eternamente. ¿Qué les parece? Qué maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, qué maravilla que es nuestro Dios, ¿no? Es el abrazo, el juicio final, con palabras del Papa Francisco, entonces es el abrazo de Cristo. Así nos tenemos que sentir nosotros en ese momento del juicio, a pesar de que nuestras obras se verán, ¿no? Se verán, como decíamos, delante del universo entero. Todos estarán ahí y decíamos también que en el trono del juicio también están los apóstoles y los santos que nos presidieron ya a ver a nuestro Señor Jesucristo. En ese momento todos verán a Dios. ¿Por qué le verán? No, porque nadie puede tener la visión beatífica, que es la ver a cara a Dios, como Él es en su esencia de Dios, si no está purificado, si no está limpio. Entonces, ¿cómo los impíos en el momento del juicio final le van a ver a Dios? No, es justamente porque el que juzga tiene cuerpo humano, glorioso, un cuerpo humano, y por eso ellos le pueden ver, y por eso los enemigos y los demonios le pueden ver, ¿no? Pero a partir de ahora, de este abrazo de Cristo, nos enseñará su verdadero rostro y le veremos cara a cara. Entonces, eso es el juicio final, hermanos queridos. Esa es la maravilla del juicio final. Si has perseverado en la fe hasta el final, si hemos vivido en el temor de Dios, si hemos crecido en nuestro corazón, más amar a Dios sobre todas las cosas, ponerle a Él en el centro de todo y ser, como nos dice el Concilio Vaticano II, ser cristocéntricos. Todo es por Él, para Él y en Él. Todo, todo. Recibiste un milagro de la Virgen Santísima, de un santo, pues le pones en el centro al Señor, a Cristo. Él es el único dador de vida, el único que es camino, el único que es resurrección. Y a Él le damos todo honor y toda gloria. Entonces, estamos viendo cómo esta maravilla del juicio final es ya digamos, el acto
misericordioso en esa justicia divina de dar a cada quien según sus obras. Y a los que perseveraron, como les decía, nos da en herencia el reino, nos da en herencia el reino y nos invita al banquete ¿de qué? De bodas. ¿Qué son entonces estos próximos capítulos que veremos del Apocalipsis 21 y 22, capítulos finales? Veremos justamente todo lo que Cristo nos tiene preparado a cada uno de nosotros, ¿no? Qué cosa tan hermosa. Vamos a ver también cómo serán esos cielos nuevos y esa tierra nueva, ¿ya? Dice aquí, segunda de Tesalonicenses 1, 6, versículos 6 y 7. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos 6 y 7. Porque es propio de la justicia de Dios el pagar con tribulación a los que atribulan. ¿Ya? Si nosotros hoy tenemos tribulación, pues el Señor paga con tribulación a los que nos atribulan a nosotros. Los que somos, entonces en el juicio final, las cabritas son los que atribulan y los ovejitas son los que sufren la tribulación. Hemos hablado justamente en este libro del Apocalipsis cómo se ha resaltado que es una bendición el momento de la tribulación, el momento de la prueba. Que dice el versículo 7, y a vosotros los atribulados, con el descanso junto con nosotros cuando el Señor se revele, ¿ya? A los que atribulan tribulación, es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Las cabritas se van al lago eterno, los que atribularon a la tribulación, los que estaban en la tribulación, en el horno del sufrimiento, dice aquí, el día en que el Señor se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles en medio de una llama de fuego. Vamos a ver qué importante que en estos momentos que estamos viviendo del juicio final, que los cielos se enrollan, se corren, se esconden, donde está a punto de aparecer cielo nuevo y tierra nueva, qué importante es el fuego. Esto vamos a ver la próxima semana. Les dejo con esta inquietud importantísima y que vamos a ver desde Pedro, este fuego que viene con el juicio final. Dice aquí, en lo que estamos leyendo, ¿no? Segunda de Tesalonicenses 1:7. Dice, cuando se revele los atribulados al descanso eterno, dice, en medio de una llama de fuego y tome venganza de los que no conocen a Dios, de los que no obedecen al Evangelio. Aquí hemos visto en ya innumerables citas que les he podido compartir, donde dice la importancia del Evangelio, ¿no? Los que obedecen el Evangelio son los atribulados, los que viven en la tribulación y los que irán al descanso eterno, ¿ya? En el versículo 9, estos, los que no obedecieron, los que no siguieron al Evangelio de nuestro Señor, sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Ya? ¿Cuál es el castigo entonces de los que están en el lago de fuego? Estar alejados de la presencia y la gloria de Cristo. Ese es el castigo. Qué duro, qué fuerte. Y decíamos que nosotros en ese abrazo, en cambio, el Señor nos mostrará su esencia cara a cara. Qué cosa tan linda, por un lado, qué duro para tantos hombres que irán al lago. Recordemos que es un lago, no es un mar, ¿no? Versículo 10. Cuando venga aquel día a ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que han creído. Ese es el momento del juicio final. Admirarle en su gloria, admirarle en su majestad, admirarle en su bondad y derretirnos en amor por nuestro Dios, recibir ese abrazo y sentirnos en ese abrazo, ese consuelo y ese amor que durará eternamente de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Miren qué hermoso cómo el Señor nos enseña todo esto para que nosotros elijamos
con nuestra libre voluntad, siempre seguirle, dejarnos atraer a esa fuerza del amor del Sagrado Corazón. Le vamos a bendecir a nuestro Señor Jesucristo, le vamos a dar gracias por su amor, le vamos a dar todo honor y toda gloria a nuestro Señor Jesucristo. Le vamos a bendecir hasta que venga el tiempo de la restauración universal para ser regenerados en Él, para entrar en la promesa eterna. Le vamos a dar gracias a nuestro Señor, porque como nos dice Juan 17:3, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y eso es lo que vamos a hacer inmediatamente en el juicio, conocerle a nuestro Padre de amor, conocer a la Santísima Trinidad. Le vamos a bendecir entonces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le vamos a dar toda alabanza, todo honor, toda sabiduría, toda fuerza a nuestro Dios, confiando siempre en el poder de Dios y dejándonos en las manos de nuestro Padre, conduciéndonos por el Espíritu Santo, seguimos caminando con la fuerza de Dios. Y le decimos como siempre, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén. Aleluya.